Daisy, mucho gusto. Bendiciones, hermana. Es que no, es que solo salí en un cuadrito bien chiquito y no podía Ah, abrirla. pero ahora sí, mire, Hoy sí, sí, ya se mira bien, bien, gracias a Dios. gracias a Dios. Entonces, le voy a pedir, hermana Daisy, si por favor nos dirige en oración para iniciar hoy. Amén, amén, está bien. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día que tú nos das la oportunidad de poder aprender más de ti. Gracias, bendito Dios, porque es a través de tu Espíritu Santo que tú nos guías a través de tu palabra. Gracias, Dios, por la vida de la hermana Eva, Señor. Gracias porque tú le das la sabiduría para podernos enseñar. Amado Señor, te pido, Señor, que animes a todos nuestros hermanos que están en la síntesis bíblica, que se puedan conectar, Señor, para que cada día podamos aprender más de ti, Señor, y poder llevar a la vida diaria, Señor, lo que tú nos enseñas a través de tu santa y bendita palabra. Amado Señor Jesús, sabemos que los días son difíciles, Señor, pero nosotros estamos confiados en tu santa y bendita palabra, Señor Jesús, en esas promesas que son en ti, sí, y en ti, amén. Gracias, Dios, por cada uno de nuestros hermanos. Gracias por los pastores, Señor. Gracias porque tú has designado este tiempo, Señor, para ti, para aprender de ti, para atesorar el consejo y ponerlo por obra. Gracias, Señor, por esa unción fresca que tú pones hoy en la vida de nuestra hermana Eva y en la vida de cada uno de nosotros para que podamos, Señor, aprender y conocer más de ti cada día. Y que toda la gloria y la honra sean para honrarte a ti, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Voy a comenzar haciendo solo un poquito, recordando lo que habíamos visto para ubicarnos. Primero, el libro de Joel nos habla del día del Señor en pasado, ¿verdad? Cuando estuvo la plaga de langostas. Después nos habla el día del Señor en presente, que lo vimos la vez anterior, y el desastre que va a venir y nos dice qué hacer, que se necesita un cambio genuino y nos llama al arrepentimiento. En esto vemos así por encima, ya viéndolo a forma más global, vemos que en el, por medio de esos desastres, por medio de esos castigos, primero en la forma de la naturaleza, que es muy presente en el libro, y después por medio de tropas de otros países, Dios derrotará el mal que hay. El mal en este puede ser en el mundo o en este caso tan específico en la nación que está hablando de que se han desviado. Después podemos ver que Dios quiere mostrar su misericordia, Él quiere hacerlo, pero se debe confesar el pecado. Eso es algo que no hay ninguna opción. Se debe confesar el pecado y se debe ir al arrepentimiento genuino. Por eso dice un cambio genuino, algo verdadero. Entonces, esto lo repito ahorita porque me parece que es muy, muy importante. Eso del énfasis de hacer el cambio genuino en nuestras vidas, el cambio genuino en nuestras familias, para poder recibir la misericordia de Dios. Bueno, la misericordia de Dios está ahí, pero también tenemos que hacer nosotros. Vamos ahora a la otra parte que habíamos ya visto, que ahí una vez que está ese cambio, una vez que está ese arrepentimiento, entonces vemos la misericordia de Dios y tenemos la esperanza. Viene el perdón de Dios y esos ejércitos que habían invadido son derrotados debido a que Dios ha respondido a las oraciones que ya como vimos la vez pasada, inclusive hay una forma de cómo nosotros debemos orar y cómo Dios contesta esas oraciones.
y hay una restauración de la tierra, porque como estábamos hablando de plaga de langostas, que dejaban todo a su paso, y después plaga de un ejército que quemaba, dejaba destrucción, hay una restauración de esa tierra que ha sido destruida. Y después habla de presencia divina entre el pueblo, que esta parte es mencionada por Pedro cuando viene el Espíritu Santo. Esta parte es muy importante porque fue escrita cientos de años antes, y eso solo se puede explicar por la presencia del Espíritu Santo en la vida de los escritores de la palabra. Esa es cuando habla del derramamiento del Espíritu, que comienza ahí en el capítulo 28. Creo que aquí me equivoqué, puse 21 y es 28, así que mis disculpas, hermanos, es versículo 28, no versículo, yo ahí tengo puesto versículo 21, pero es un error, es versículo 28. Así que no tengan miedo de corregirme también. Así que vamos siguiendo la lectura todos juntos. Y esto es donde habla, y es un versículo que lo citamos mucho, que decimos, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto habla de la unción sobre todos los hijos de Dios, el derramamiento del Espíritu. Si recordamos en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo reposaba solo sobre ciertas personas y por un tiempo. No era algo permanente, no había venido a habitar como vino después que Jesús, por eso dijo, yo me voy para que pueda venir el Consolador y habitar entre ustedes. Aquí, esta es una de las pruebas de que la palabra de Dios es real, es viva y que está desde mucho antes. Eso está desde antes de que naciera Jesús, la profecía, o el conocimiento, nos muestra el conocimiento de Dios, nos hace ver que la palabra de Dios es real, que es algo, y no habla solo de los hombres. Recordemos que aquí en Joel yo he visto tanto que tiene que ver con la soberanía de Dios sobre todas las cosas, porque en el 30 dice, y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Aquí habla también de juicio. Hay una presencia divina, pero la presencia divina es justa, es santa. Entonces, al venir la presencia del Señor, también trae juicio, también trae, pero los versículos 28, 29 hablan específicamente del derramamiento del Espíritu Santo, y eso lo vemos porque está citado por Pablo aquí en esto. De allí vamos a pasar, permítame, creo que no sé a dónde, si me vine acá, estaba, mis disculpas, estaba acá, de la esperanza, y después vamos a la siguiente parte de esa presencia divina. Vamos al capítulo 3. ¿Qué pasa ahí? Que el pasado se convierte en una imagen del futuro. Seguimos con la imagen que está utilizando el profeta. El profeta se concentra tanto en esa imagen anterior y después cómo viene el perdón del Señor. Aquí nos habla de un día del Señor en el futuro, que aquí es donde ya lo podemos ver que está hablando de un tiempo más adelante, no solo del futuro de la nación, sino que del futuro de los últimos tiempos. Aquí era donde la pastora decía que ella miraba la batalla del Armagedón aquí, porque pasa a hablar de un futuro.
Y aquí ya no habla solamente del mal que hay en una nación, habla del mal entre todas las naciones. Ya está hablando a nivel de todo. ¿Y qué podemos ver ahí? Que esto está también en Isaías 13, que ya el pastor nos dio una preciosa enseñanza de todo el libro de Isaías. Está en Sofonías 3, que no lo hemos leído, pero que lo vamos a leer más adelante y vamos a ver cómo no hay definitivamente ninguna contradicción. Y también está en Ezequiel 38 y 39. Toda esta confrontación está también dicha por otros profetas. Aquí habla de en aquellos días, dice, y en aquel tiempo, el 3:1, estoy leyendo, haré volver la cautividad de Judá y Jerusalén y reuniré a todas las naciones, dice, todas las naciones. Y es interesante porque dice, y las haré descender al valle de Josafat. Y yo leía que Josafat significa el Señor juzga, Jehová juzga. Entonces va a traer a todas las naciones y va a juzgar. Por eso en el valle donde va a haber un juicio. Y después corrobora lo que está diciendo con el nombre de Josafat. Ahí dice, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Aquí sí está hablando de depravación. Si ustedes se fijan, el profeta Joel no habla mucho de los pecados, por lo menos no como en el libro anterior, que se repetía y volvía a repetir, pero aquí sí está hablando de pecados terribles. Yo digo, qué pecado más terrible que hayan dado niños por una ramera. Qué pecado más terrible que hayan vendido niñas para conseguir vino. ¿Cómo estaba esa tierra llena estaban desviados completamente? El valor del ser humano estaba completamente perdido. Ya el ser humano no tenía ningún valor. Un niño, una niña no tenían ningún valor ahí. Pero lo bueno, vemos también en el 9 que habla en el 9 dice proclamar esto entre todas las naciones. Bueno, ahí dice todo el juicio que va a haber. Proclamar guerra, dice. Despertar a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones. O sea, allá las herramientas que eran para labranza, ahora van a ser para guerra. Lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. ¿Cuántas veces repetimos eso? Y ahora ya lo encontramos en dónde está. El Señor está llamando para la guerra, pero cuando Él llama, Él también da la fuerza. Ahora entendemos por qué dice, diga el débil, fuerte soy. Porque hay un llamado de Dios. O sea, no es hacia lo loco. No es que yo porque soy débil digo que soy fuerte. Y si no estoy en la voluntad de Dios, Dios no me respalda. Entonces no puedo aplicar, como vemos, no se pueden aplicar nunca los versículos fuera del contexto. Aquí dice, diga el débil, fuerte soy. Pero ¿cómo hay que hacerlo? Cuando Dios llama a la guerra. Cuando es Dios que está diciendo, cambien esas herramientas por armas de guerra. Cuando es Dios el que va adelante. Cuando es Dios el que hace el llamado. Recordemos, hermanos, que Dios es quien respalda. Cuando decimos, diga el débil, fuerte soy, es porque Dios está con nosotros. No podemos decir somos fuertes para hacer algo que está completamente fuera de la voluntad de Dios. Tiene que ir definitivamente de acuerdo
a la voluntad de Dios. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, por favor me dicen, porque estoy yendo un poco rápido porque me estaba acordando que esto se llama síntesis. Entonces tengo que hacerlo un poco más así, acortado un poco más, pero estoy sacando algunos textos específicos como ese que lo cantamos, lo repetimos, pero tenemos que saber exactamente cuándo vamos a decir esas cosas. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor y congregad ahí a Jehová, a tus fuertes. O sea, es cuando Dios está llamando. Él habla y Él llama. Entonces nosotros podemos decir, porque estamos con Él, porque estamos en su voluntad, que nosotros somos fuertes. También aquí lo puse abajo porque tiene que ver con la presencia divina. Una vez porque habla después de una renovación de toda la creación. Esto comienza en versículo 3:17. En la parte del 3:17 hasta el 21, hasta el final. No estoy terminando todavía, hermanos. Vamos a ver un poquito más. Pero sí quiero poner, hay una renovación de toda la creación. Y volvemos otra vez a Isaías 13. Recordemos que la Biblia está relacionada, es un solo mensaje, es un mensaje que tiene que ver entre sí. También está la renovación de la creación en Ezequiel 47. También ahí nos habla de la renovación de la creación. Y el otro lugar donde nos habla es Zacarías 14. No voy a ir a cada lugar porque son capítulos, no terminaríamos definitivamente. Y al final, recordar la promesa que el Espíritu de Dios llena todo su pueblo. Entonces, al llenar todo su pueblo, llena toda su tierra después de esta confrontación que va a haber. Entonces, ahorita me voy a ir a unos puntos específicos aquí. Vamos a ver aquí. Aquí me interesa porque para ver cómo se aplica en ese tiempo. ¿Por qué lo dice Joel? Está hablando del oscurecimiento de las estrellas, el sol y la luna. Y es interesante, y hoy dije, no, hoy voy a relacionar con otros libros. Voy a relacionar a Joel para hacerlo siempre tratando de que aprendamos un poquito diferentes formas de buscarlo. En Joel 3:15 dice, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Se imaginan qué oscuridad más terrible va a ser esa? Eso va a ser una oscuridad completa, completa en la tierra. Ahora, de aquí, ¿qué es lo que Joel está diciendo? Recordemos que él está hablando de un Dios soberano sobre la tierra, un Dios soberano de los cielos, un Dios soberano del universo. Entonces, si nos vamos a Isaías 13:10, ahí dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus constelaciones no darán su luz, y el sol se oscurecerá al salir y la luna no dará su resplandor. Como les digo, el relacionar Isaías 13, si vemos, es la misma profecía. Va a haber tiempos de oscuridad, va a haber tiempos de juicio. Y el Todopoderoso, que controla todo el universo, controla las estrellas de los cielos y controla todas las constelaciones. Si a veces se nos olvida y creemos que Dios solo es para nosotros como seres humanos, tenemos que recordarnos que es un Dios de todo. Dios creó todo, creó las estrellas, creó las constelaciones. Él hace que el sol salga y Él hace que la luz también dé vuelta alrededor, la luna, perdón, de vuelta alrededor de la tierra. Es por su orden, su mandato.
Después vemos otra vez cómo Dios es todopoderoso, que es lo que yo estoy queriendo recalcar con este versículo. Aquí en Salmo 104, del 19 al 22. No lo puse todo, no lo puse todo, solo la primera parte, pero habla que Él hizo la luna para los tiempos. ¿Quién hizo la luna? ¿Quién puede hacer que se oscurezca? ¿Quién puede hacer que resplandezca? Solo Dios. El sol conoce su ocaso, pone las tinieblas y es la noche. ¿Quién es el que enseñó al sol? ¿Quién es el que ordenó al sol que diera la vuelta y pudiera medirse los tiempos, así como con la luna? De aquí vemos también que la luna para los tiempos es porque anteriormente el pueblo Israel tenía los años lunares de acuerdo a la órbita de la luna. Por eso habla de la luna para los tiempos. Todo está relacionado, hermanos. No podemos dejar absolutamente nada. Yo les decía a mis compañeros cuando yo estudiaba y todavía les digo a mis estudiantes ahorita que di discipulado, las anotaciones no las pierdan, porque eso usted va a volver a lo que usted anotó y todo, va a ver cómo todo está relacionado. Ahora vamos a estudiar lo que es historia con el pastor. La historia, vamos a ver cómo la historia nos ayuda. Si nosotros sabemos la historia del pueblo de Israel, entendemos un poco más. Vemos aquí dice, hizo las lunas para los tiempos. Entonces ellos medían los tiempos, medían los meses por los ciclos de la luna. El sol conoce su ocaso, pero también habla de que el sol le pertenece a Dios. El sol es obediente para Dios. Y hay una cosa más aquí. Sigo con lo del sol y la luna, específicamente. Y es que en Asiria y en Egipto, que eran los países con los que ellos habían, recuerdan en Oseas que ellos habían buscado ayuda de ahí, de esos países, y esos eran los poderosos y todo, en ellos se adoraba al sol. Y mire qué terrible lo que se les está diciendo. Ustedes adoran al sol, pero el sol tiene que obedecer a nuestro Dios. Ahí les está diciendo, esos países tan grandes están equivocados. Tenemos que nosotros entender que hay un Dios único y verdadero. En Egipto se llamaba Amón. La mayoría hasta hemos visto películas, yo creo, ¿verdad? De Amón-Ra y de diferentes ahí, o lo estudiamos, yo lo estudié en estudios sociales, me acuerdo, medio me acuerdo, ¿verdad? Porque hace un montón de tiempo, pero ellos adoraban al sol. Esa era la deidad principal. Y se imagina usted qué les está diciendo aquí, que esa deidad principal que ellos tienen que obedecer al Dios Todopoderoso. Aquí no solo es, sí, dígame, hermana. Bendiciones, hermana. Sí, Eh, Así como nos está diciendo que, vaya, que los egipcios adoraban al sol, pero hay algo que me pareció impresionante cuando estuve viendo en el tiempo de los egipcios, que ellos le tenían miedo a la luna. Ellos no salían en la noche, ellos hacían todo en el día. Supongo yo por eso, de que ellos adoraban al sol, pero en la noche ellos le tenían pánico a la oscuridad y ellos no salían de sus casas, ¿verdad? Entonces, sí, sí. eso es lo que quisiera saber, si eso era así. Ahí tendría que averiguar, hermana Daisy, Ajá, tendría que indagar yo también, porque sí es primera vez que oigo. Pero aunque ajá, fuera así, imagínense que la luna es un instrumento de Dios para marcar los tiempos. Y ellos amén. le tienen miedo a algo que no, que es un instrumento de Dios.
¿Puede creer? O sea, Dios está poniendo aquí a Dios como un Dios todopoderoso, un Dios de todo. No hay nada que no esté bajo su control. No hay nada absolutamente que no esté bajo su control. Y ahí la luna era bastante importante para los de Babilonia. Pero también la luna, aunque fuera tan importante para los de Babilonia, se tenía que someter al Dios del universo. Hermana Entonces, Eva, Joel, sí, dígame, mire, sí. los egipcios no le tenían miedo a la luna, Ah, gracias, pastor. porque, Sí, eso no lo sabía yo. porque ellos tenían a la luna y el sol como dioses. Por eso Ah, es Amón y Ra, ¿verdad? Ra es la luna. Sí, Amón y Ajá. Ra, lo que hacían era que la respetaban, no miedo, la respetaban, la veneraban, ¿verdad? Y entonces los sacerdotes les hacían ver a los egipcios que para poder salir en la noche deberían de adorarla, deberían de pedirle permiso y todo eso. Ah, Ahora, los judíos, ¿verdad? Los judíos, pues no, ellos no adoraban la luna, ujú. ¿verdad? No adoraban el sol, Aquí está la grabación. ¿verdad? Pero eso Aquí tiene, está la otra. pero eso tiene, ¿me escucha, ¿me escucha, hermana? Sí, sí, ya lo escuchamos, pastor. Sí. Sí. Entonces, ellos tienen muchos dioses, ¿verdad? Los egipcios. Ujú. Pero esos dos eran dioses los más fuertes que ellos tenían. Ah, pues muchísimas gracias. Sí, yo por eso le dije a la hermana, realmente eso no lo sabía. Y aquí aprendemos. Por eso es que me gusta que participen, porque yo también quiero aprender. Yo se los he dicho, yo indago, busco, pero también queremos aprender. Hay muchas cosas que nosotros en el camino vamos aprendiendo. Gracias, pastor, porque eso sí no lo sabía de la parte de Ra. Yo sabía de Amón, que era Y, y el de dios hecho, del dentro de sol. la, ellos tienen reglas, ¿verdad? Y hay una regla que llaman las 10 tablas, ¿verdad? Y en las 10 tablas egipcias aparecen, ¿verdad? Que, qué cosas tenían que hacer y qué no hacer y cómo ellos castigaban a quien violaba ese tipo de reglas. Y una de ellas era que adorar a Amón y adorar a Ra. ¿Ya ve? Sí. Entonces, gracias, pastor. A la Sí, orden, hermana, bendiciones. sí, sí, eso. Y aquí les está diciendo, estos adoran realmente no conocen al verdadero Dios. Están por caminos equivocados. Y también, si no hay algo más aquí, voy al siguiente, que también tengo otro. Este es Joel 3:18. Y dice, sucederá que en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Yo puse, es el valle de las acacias. En la nueva versión internacional ya no aparece Sitín, sino que es el significado de la palabra, que es acacias. Aquí está hablando de una completa restauración. ¿Se acuerdan cómo habían dejado las langostas la tierra? La habían dejado sin ramas, sin hojas, los tallos pelados, nada, absolutamente nada. Y aquí están diciendo que destilarán mosto, o sea, va a haber en abundancia. En los collados fluirán leche, van a tener en exceso, van a tener todo lo que los animales no tenían que comer, ahora sí van a tener que comer, van a tener producto, una restauración completa.
Está hablando de una restauración, todo, o sea, todo lo que al inicio estaba destruido, aquí está hablando de que eso está restaurado. ¿Se acuerdan también de la sequedad, de la resequedad de los arroyos? Entonces habla que por todos los arroyos de Judá van a correr aguas, van a tener agua. Claro, eso va a hacer que reverdezca, va a tener, eso es la restauración de la tierra. Recuerda que el Señor dice que la tierra clama, la tierra gime. Ellos piden por la restauración. Va a haber un tiempo de restauración. Dice que va a salir una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de las acacias. Las acacias se dan en lugares que son un poco secos. Entonces está hablando de en los lugares donde hay resequedad, en los lugares secos, va a haber una fuente que el Señor va a enviar para restaurar completamente todo. Una restauración completa. Aquí no está hablando solo, y a mí me gustaba mucho esta parte de este libro, que nosotros siempre hablamos, y está bien, renovación nuestra. Tenemos que comenzar por ahí, pero la renovación para Dios va a ser completa, porque Él no hace cosas incompletas. No es como que solo nos va a renovar a nosotros. Y yo decía, estamos en el año de la renovación espiritual en la iglesia. Y aquí está hablando de la renovación de la creación. Y vemos cómo nos vamos renovando y cómo de esa manera nosotros vamos perfeccionándonos, que es señal de madurez, que es señal de mejorar. Y entonces podemos bendecir a otros. Podemos bendecir con nuestras actuaciones, podemos bendecir con nuestra forma de hablar. No es solo de una persona. Dios no es un Dios, bueno, sí, nos mira en forma individual, nos hizo únicos, pero Él mira todo el panorama. Esta renovación que va a haber, que está ocurriendo en nuestra iglesia, no va a ser solo para nuestra iglesia. Yo estoy segura que cuando nosotros salimos, hacemos un impacto. Ya estamos comenzando. Me recordaba la prédica de la hermana Doris. Es salir y hablar y predicar el evangelio, hablarles a otros. Y entonces la renovación no se queda en una sola persona, la renovación. Una vez que hay una renovación, se va a toda lo que es la iglesia y la iglesia se va a lo que es la comunidad. La comunidad puede ser restaurada también. Y entonces así va actuando el Señor de una forma general, de una forma completa. Él no mira solo este pedacito, Él mira todo. Yo decía que interesante, qué excelente. Estamos en nosotros comenzando este año con lo que es nuestra renovación. Y vamos a creer que de acuerdo a esta renovación va a haber renovación en diferentes áreas. Si algunos hermanos, yo miraba también los hermanos que van para Canadá, lo que se ha predicado, lo que se ha dicho, lo que se les impartió el domingo, es para renovación en otro tiempo, en otros lados. Para Dios no hay fronteras y Dios está enviando misioneros. A veces nosotros no sabemos por qué la dispersión, y ahorita estamos como en una dispersión de hondureños por diferentes lados. Entre esa dispersión hay misioneros que van a llevar esa palabra y van a llevar la renovación a otros, porque Dios hace la forma completa. Esto es, yo miraba y yo decía, porque realmente no es solo leer el libro, es ver cómo lo podemos aplicar, ver cómo nos puede impactar y tratar de aprender cómo es un Dios grande. Es más grande de lo que nosotros creemos. Bueno, realmente la verdad es que es más grande de lo que nuestra mente puede siquiera imaginar, ¿verdad?
Dios es grande. Es tan grande que nosotros con nuestra mente finita no podemos, pero muchas veces lo hacemos bastante pequeño. Hacemos a Dios pequeño. No, necesitamos leer la palabra para ver que su poder y autoridad está en todo. Su poder está en permitir que venga lluvia cuando la necesitamos. Su poder está en quitar la lluvia cuando Él considere necesario. Su poder está en que las estrellas puedan, esas explosiones en las estrellas, Él sabe por qué. O sea, Él controla todo el universo. Él es soberano de todas las cosas. No solo del ser humano, sino de toda la tierra y de todo el universo. Yo eso miraba, yo decía, Dios, más bien a veces le decía, perdón, porque yo creo que usted es un Dios pequeño. Si usted puede mover, dar órdenes al sol, a las estrellas, ¿qué no puede hacer? ¿Cómo lo limitamos a veces? ¿Cómo lo limitamos con cosas pequeñas? Y aquí tengo de lo que estábamos viendo, que dice la respuesta de Dios y el día del Señor futuro. Y ahí solo como esto es como yo les voy a pasar hoy esta presentación, donde dice, Dios va a derrotar el mal en el mundo. Ahí es donde nos hablaba la pastora, que ella miraba de la batalla del Armagedón. Y sí, hay relación. Después va a traer su presencia saneadora para salvar todas las cosas. Aquí, bueno, quizá debía haber puesto todos los seres y todas las cosas, pero la verdad es que va a sanar todo. La presencia de Dios sana, trae pureza, santifica, trae santidad. Si nos acercamos a Dios, vamos a tener temor reverente, respeto, y vamos a tratar de santificarnos. Vamos a trabajar en nuestra santidad. Vamos a trabajar en acercarnos más a Él, aunque nos dé temor. Porque yo pensaba, realmente, si me da temor, porque yo me acerco al Señor y empiezo a ver todos los errores que he cometido en el día. Y estoy hablando de solo el día, ¿eh? Y no quiero ni hablar de todo lo que cometí en la semana y no digamos en el mes. Entonces sí, a veces inclusive es un temor, pero es un temor reverente sabiendo que por su misericordia no hemos sido consumidos, como dice la palabra. Entonces sí podemos acercarnos a Él, podemos acercarnos confiadamente, dice, y al acercarnos, su presencia nos va a sanar, nos va a ayudar a, a, a sentirnos más cerca de Él. Y como hablábamos hablaban en una de las prédicas ahí, ese aroma que Él tiene nos va a impregnar y nos va a renovar. La renovación es para todas las criaturas, para nosotros como personas, para nosotros como familia de Iglesia Filadelfia, para nosotros como familias, para nosotros como comunidad. La presencia de Dios puede sanar Honduras si es su voluntad y si nosotros nos arrepentimos, como dice atrás, no vamos a olvidar la parte de atrás, ¿verdad? Tenemos que arrepentirnos, así como la oración que vimos en la parte anterior. Tenemos que arrepentirnos y en esto Dios derrotará el mal inclusive dentro de nosotros. ¿Pero cómo? Limpiándonos con el agua de la palabra, acercándonos, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude, pidiendo al Espíritu Santo, ayúdeme, muéstreme, siendo obedientes, que es lo que estamos hablando, siendo obedientes en la familia, trayendo la presencia de Dios a la familia. El Señor puede restaurar familias. Nuestras familias no son perfectas, como decía Memito el domingo, no son perfectas, pero con la presencia de Dios, las cosas van a cambiar. Las cosas cambian
el Señor nos saca adelante. Y ahí sí podemos decir, diga el débil, fuerte soy, porque está la presencia de Dios ahí. Porque va a estar la presencia en el altar de las familias, así como está la presencia en el altar de la iglesia cuando nos reunimos. Entonces, Dios es todopoderoso. Eso es algo que estamos aprendiendo en el libro de Joel. Yo estaba viendo, porque yo hoy volví a leer y creo que lo voy a tener que volver a leer. Quiero terminar hoy, pero creo que lo voy a volver a leer. No sé si alguno de ustedes también, pero yo voy a volverlo a leer. Porque hoy leía y yo decía tantas cosas. Más bien estaba en un problema, como decía, me acuerdo uno de los hermanos que dio la síntesis, ¿cómo hago para acortar esto? Y realmente estaba en ese problema. Pero por la gracia de Dios, aquí estamos. Y también tengo, aquí está ya completo. Esto lo puse completo de todo el libro para que lo tengan ahí, para si quieren usarlo como referencia. Esto es si quieren usarlo como referencia. El Señor puede darles inclusive otras divisiones, otras cosas. Esto es lo que hemos visto hasta ahorita. Pero hoy quise agregar algo, por eso estoy viendo la hora, porque quiero que lo hagamos entre nosotros. No, yo sé que quizá algunos van en transporte o van de camino a su casa, otros por alguna u otra razón están en sus casas, pero están oyendo. Entonces, solo recordarles la última parte, que es la que estamos viendo hoy, misericordia de Dios que nos da esperanza. Y el pasado puede ser imagen del futuro, trayendo restauración. Y de aquí tengo algo más. Esto lo saqué de la Biblia, de la Biblia, ¿cómo se llama esta Biblia? Biblia Plenitud, vida de estudio, vida plena. Y quiero, si alguno de ustedes, si algunos me pueden ayudar, porque quiero que quizá después estudiemos un poquito. Aquí está el versículo 2:31 al 32. Fue lo que yo saqué y abajo están las concordancias. ¿Por qué lo saqué? Porque quiero que ustedes, quizá los que no han hecho este ejercicio, yo me imagino que la mayoría ya han trabajado con concordancia, pero si no lo han hecho, quiero que miremos las diferentes cosas que se descubren solo de un versículo, bueno, realmente de la primera parte del versículo. Si miran ahí dice, en el versículo 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Y de ahí aparece una letra D. Si nos vamos a la letra D, en la parte de abajo, voy a mover el cursor aquí, pueden, no sé si miran la letra D aquí, y dice 2:31, ¿verdad? Que es el que estamos leyendo ahorita. Entonces, ese 2:31 nos lleva también a Mateo 24:29. Quizá era saber si alguien nos puede leer Mateo 24:29, a ver qué dice. ¿Alguno de los hermanos que tenga una Biblia cerca o que pueda ayudarnos con esto? ¿Puede abrir su micrófono y leerlo? Vamos a ver si alguien nos colabora aquí. Es Mateo 24:29. 24:29, yo lo tengo por acá. Pero vamos a ver. Amén, hermana. Gracias, hermana. Si nos puede leer, ¿qué dice ahí? Dice la venida del Hijo del Hombre como título. Ajá. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahí nos hace una relación. Nos Ujú. hace una relación en en el Nuevo Testamento, en lo que está hablando Joel aquí.
Por eso quise hacer esto de la concordancia, porque ahí Ujú. aprendemos un poco más, ahí se nos amplía un poco más. El Después concepto. tenemos, sí, dígame. No, amplía más el versículo. De repente Exactamente, el sí. concepto es más amplio. Así es. Entonces, cuando estudiamos un libro, para eso nos vienen esas observaciones ahí. De ahí el siguiente versículo es Marcos 13, 24, 25. Si alguien más lo puede leer, Marcos 13, yo lo tenía por acá también, 24, 25. Mm. Amén, hermana. Ok. Dice igual la venida del Hijo del Hombre como título. Dice el Ujú. 24, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Ah, Entonces ajá. verán al Hijo. ¿Ves? Hasta el Sí. 25. ¿Va? Entonces aquí Sí, no estamos ibas. viendo que reafirma que son cosas que van a ocurrir. Nos están diciendo, reafirma, hay cosas que van a ocurrir. a ocurrir. Esto de aquí, usted ya puede ir aprendiendo un poco más de lo que está hablando Joel y de la forma en que va a ir armando, va a ir ampliándole a usted. Después Sí. tenemos Lucas 21, 25. ¿Dónde está 21? 25. Esto se le llama ay Dios, se me olvidó la palabra, los evangelios tienen cierta confirmación de los hechos. Confirmación. Sí. Lucas 21, 25. Amén, hermana. Aquí se lo Ajá, leo. sí, En Lucas 21:25. Como en todos los evangelios, habla de la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Por eso es la exactamente. comparación. Entonces dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Nos sigue Solamente eso, ampliando, ¿verdad? ¿verdad? Sí. ¿Mande? Nos sigue ampliando más. Exactamente, sí. Pero Vamos está hablando del aprendiendo mismo más. tema sobre la venida del Hijo del Hombre en los 4 evangelios. Exactamente, Ujú. exactamente. Está hablando de una profecía, de algo que va a ocurrir. Y por último tenemos Apocalipsis 6, 12, 13. Apocalipsis 6, 12, 13. Si alguien más lo tiene. Aquí se lo leo. Ajá. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió todo como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Entonces, hermanas, utilicemos la concordancia. Hoy decidí ser profesora. Utilicemos la concordancia y estamos hablando solo de esta frase. Uy, perdón, me fui a otro lado. Solo de la primera parte. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. De ahí tenemos toda esos diferentes versículos que nos amplía. Y ahí habla antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Hermanos, cuando leamos un pasaje que le sintamos que nosotros tenemos, que necesitamos que se nos amplíe un poquito, que querramos aprender un poquito más,
Estas concordancias son muy, muy útiles. Estas nos ayudan. Por eso les digo, yo voy a volver a leer este libro porque hay ciertas cosas, bueno, siempre van a haber cosas que se van a quedar así, que no las voy a saber, yo ya lo sé. Yo mientras más leo la Biblia, sé que tengo que seguirla leyendo más. Entonces, yo quisiera que ustedes volvieran, dieran otra leidita más y si algún punto a ustedes les interesa, ¿sí? Pueden usar las concordancias. Eso es algo muy, muy bueno y nos ayuda a aprender más. Eso es buscar un poco más de la Biblia, buscar sacar lo que tiene, porque ahora ya no solo sabemos que se va a convertir en tinieblas y la luna en sol, sino que hasta nos ubica, nos da una relación de la profecía que está el profeta hablando. Permítame, porque yo sé que ya casi se me... Ah, sí, este era el último que tenía, porque sí quiero que de alguna manera nosotros estudiemos un poco más este libro. Este libro nos habla, ¿se acuerda? Estaba hablando de, algunos lo comparan con el milenio, otros hablan de ya el día de la renovación completa de la tierra. Entonces, allí podemos nosotros continuar adelante. La otra cosa es que también hay tantas promesas. ¿Recuerdan la clase pasada que vimos una cantidad de promesas que hay ahí, de cosas que el Señor va a hacer en el capítulo 2, cosas que Dios va a hacer completas? Y vamos a ver, había otro versículo que yo tenía subrayado, que es el que está, restauración, derrotas, respuesta de Dios. Yo había subrayado algunos, yo subrayo, pero después tengo tanto subrayado que a veces me pierdo un poquito. Pero no, entonces voy a dejarlos, porque sí, ya va a ser hora y realmente sí creo que ando bien. Vamos a ver. Ese sí, tengo 5 minutos. Quiero dejarles con algo, con un versículo que realmente a mí bueno, es un párrafo. Voy a leer del 12 al 16, a la primera, con unos remarcados. En el 12 dice, para que nos quede como algo que recordemos. Habla la misericordia de Jehová. En el 12 dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Él mismo es quien provee las ofrendas, hermanos. No tengamos temor, porque Él mismo provee las ofrendas, Él mismo provee el sacrificio, como cuando Abraham, él sabía que él iba a hacer algo, Dios iba a hacer algo, no sabía cómo, y Dios proveyó la ofrenda en ese momento. Y en el 15 dice, tocad trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocad asamblea. Y el 16, la parte que quiero remarcar, reunir al pueblo, santificar la reunión. Esa parte, santificar la reunión. Eso es algo que se me ha quedado de de lo que la pastora nos ha hablado bastante a nosotros de la santidad y que la santidad no va a ser hasta el momento en que el Señor venga, no va a ser ya hasta los últimos, ya cuando ya después, cuando ya estemos nosotros, no, la santidad es en el tiempo en que estamos, es algo que debemos buscar día a día, no es algo que vamos a esperar que va a suceder en el futuro, es algo que a cada momento debemos buscarla.
Entonces, hermano, eso es algo que yo pensaba, reafirma lo que la pastora Flavia nos ha estado remarcando en nuestras reuniones en intercesión, quizás algunos hermanos, porque no son parte de ese grupo, pero sí la pastora Flavia ha estado enfatizando la santidad, la santificación. No es hasta que ya vengamos en los cuerpos transformados, sino la santidad es algo que se debe buscar a cada momento. Y entonces podremos ver la renovación que Dios va a hacer, no solo en nuestras vidas, sino a nuestro alrededor. Y hermanos, esto para mí, esto sería mi parte del libro de Joel. Quiero saber si alguno de ustedes tiene alguna participación, algún comentario para hacer el cierre de este libro. Algo quizá que lo haya impactado, algo que tenemos que estudiar más. Por mi parte, ya les dije, yo lo voy a volver a leer en otra versión ahora, porque sí, yo cada vez que leo un libro después resulta que quedo así como, tengo que volverlo a leer, porque hay tanto que sacar, hay tanto que buscar en cada cosa. Y la palabra de Dios, por eso dice que es multiforme, tiene tanto que darnos. Quisiera saber si alguno de los hermanos tiene algún comentario, algo, porque si no, vamos a orar para despedirnos. Hola, hermana. Sí, adelante. Bueno, bendiciones para todos, querida Bendiciones. familia. Eh, bueno, estamos terminando, ¿verdad? El libro de Joel Sí, y quiero agradecer a la hermana Eva. No es fácil realmente hacer todo este trabajo, pues usted yo sé que toma tiempo para preparar estos estudios. Y seguimos, ¿verdad? Seguimos seguimos. todavía con Sí, el resto de los profetas menores y gracias en nombre de todos mis hermanos. Sé que todos tienen un corazón agradecido para con cada maestro que ha decidido darle ese tiempo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y poder formar a la iglesia, poder enseñar a la iglesia, ¿verdad? Porque ese es el objetivo de la síntesis bíblica, es que como iglesia seamos conocedores de la palabra y como dice la misma Biblia, que ya no seamos como niños fluctuantes, que sí, vayamos, como dicen, por donde nos tiren una doctrina, que por allá salgamos corriendo, ¿verdad? Sino que verdaderamente tengamos un conocimiento sano de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermana, mil gracias y bueno, seguimos adelante el próximo lunes, ¿verdad? Con el seguimos próximo el libro. próximo lunes. Sí, Muchas bendiciones bueno, para todos. volvemos a sacar, entonces, no sé si alguien quiere orar. Her- ¿Alguien más abrió el micrófono? hermana Eva, Adelante. Sí, dígame, pastor, lo que pueda añadir, bienvenido. eh, no, muchas gracias por la enseñanza del libro de Joel. Y bueno, el libro de Joel para muchos estudiosos es el libro quizás que está más completo con respecto a la venida del Espíritu Santo. Hace una relación exacta acerca de la venida y de hecho cuando Pedro está orando en el pórtico de Salomón, el primer mensaje hace referencia al libro de Joel cuando habla acerca, ¿verdad? En el versículo 28 que dice Joel 2:28, ¿verdad? Y después de estos días, ¿verdad? Da las señales, ¿verdad? Acerca de que Amén. los jóvenes soñarán sueños, ¿verdad? Los ancianos verán visiones y todo. Y entonces, esa condición de Joel, ¿verdad? Tan importante, esa revelación y esa eh, forma de establecer la la búsqueda al Señor, que es parecido a lo que estaba en el libro de Samuel, cuando dice que hay que buscar al Señor, que hay que arrepentirse con ayuno, con lamento, con lloro. Es un arrepentimiento
totalmente agónico que debe sentir el pueblo de Dios por el pecado, y a veces no solamente por el pecado de uno, sino por el Así pecado es. que ha permitido que llegue a uno, que lo rodee y que no ha hecho nada. Porque hay mucha gente que está en pecado alrededor de uno, y uno se queda como que si nada está pasando. Y si uno no hace nada, no ayuna, no ora, no busca a Dios, tarde o temprano ese pecado le da por la factura, porque lo va a contaminar. Y es lo que pasó con Israel, ¿verdad? Se asoció con las naciones, y esa asociación le pasó factura, le contaminó su relación con Dios, le contaminó su corazón, su mente, sus leyes, su misma lengua fue contaminada, ¿verdad? Porque el idioma perdió vigencia, perdió santidad. Gracias, hermana, ¿verdad? Esta última lección estuvo interesante con ¿verdad? En el aspecto de la literatura antigua se le llamaba así, ¿verdad? Sí. Y Biden, que es una forma de ampliar más los textos, ¿verdad? Con los paralelos, y a uno le da la oportunidad de conocer, ¿verdad? Más en sí, qué es lo que quería decir el profeta cuando hablaba del sol y de la luna, y cómo iba a oscurecerse, cómo iban a perder su efecto, ¿verdad? Entonces ve también, se muestra a Dios con el poder tan grande de poder cambiar las cuestiones naturales, las cuestiones del espacio. No sé Es todo, hermano. Ajá. Pastor, ya que está, yo le iba a pedir que orara para despedirnos, porque ya hoy sí, ya llegó la hora. Está Entonces, bien. ya que Oremos. está acá, y Bien, para, oremos. Amado Señor y Dios, Señor Dios. te agradecemos en el nombre de Jesús por la bendición que nos das de aprender cada día de tu palabra. Realmente, Señor, es inagotable la revelación de tu pensamiento, la revelación de tus acciones con respecto al futuro, respecto a tu pueblo. Y cada día somos confrontados, Señor, con esta palabra, con esta revelación. Cada día entendemos que nos hace falta, que necesitamos de tu ayuda, de tu luz y de personas como la hermana Eva que nos ayudan a entender tu palabra. Por favor, bendice a mi hermana, bendícela con toda bendición espiritual, manténla sana, manténla fuerte, y para que ella pueda seguir ayudándonos a entender esta palabra de los profetas menores. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y permite que muchos más hermanos se interesen por esta palabra, Sí, que sí. más hermanos se puedan adherir a este grupo selecto que cada lunes estamos conectados para poder recibir tu palabra. Por favor, Padre, bendice a mis hermanos, bendice a todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. No, gracias, hermanos, y Amén. por permitirme el privilegio de estudiar aquí con ustedes. Que Dios los bendiga, descansen, porque sé Buenas que noches, Dios les tengo bendiga. ocupaciones. Bendiciones, bendiciones, Buenas noches. bendiciones a Dios les todos. bendiga. Bendiciones, Saludos. hermanos. Bendiciones, buenas noches. Buenas Gracias, hermana noches. Eva. Bendiciones. Gracias, hermana Eva. Que el Señor me la bendiga ricamente. Bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones, hermana Eva.